Ya regresamos las 8 de la mañana con 30 minutos. Estamos a través de Grupo Fórmula, radio, televisión, internet y también a través de nuestras redes sociales. Ya desde el inicio del espacio informativo les platicábamos esta charla que vamos a sostener con Edgar Bielma. Él es el director general de estadísticas sociodemográficas del INEGI. El martes dieron a conocer en el marco de el Día Mundial de los Derechos LGBTTIQ+, una encuesta verdaderamente interesante, vanguardista y muy reveladora. Dieron a conocer el estudio sobre, o la encuesta nacional sobre diversidad sexual y género 2021. Edgar, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? Muy buenos días. ¿Cómo están? Muy buen día a ti y a tu auditorio. Oye, Edgar, a ver, cuéntanos. Lo que dieron a conocer, además de que tiene una relevancia muy importante por conocer más a fondo a la comunidad LGBTQ y más, representa algo también muy novedoso para el instituto y para los estudios demográficos que se hacen en México y creo que en el mundo. Sí, mira, nos tocó levantar un programa estadístico totalmente fuera de lo común. Es decir, tuvimos que implementar medidas que generaran confianza en la población, en la cual ni siquiera nosotros sabíamos qué nos estaba respondiendo la gente. Solo para que te des una idea, porque a la población se le entregaba un aparato, se le entregaban unos audífonos para que ellos fueran escuchando las preguntas. Ni siquiera nosotros les hacíamos las preguntas, se las hacía el dispositivo móvil y además le respondían al dispositivo, de tal forma que nosotros en las preguntas más sensibles no sabíamos qué estaban respondiendo. Esto con la finalidad de generar ese famoso santo grial que en su momento, por eso estas encuestas no se aplicaban, porque se consideraban que no servían, no tenían sentido. De hecho, sucedió en el año 2017, cuando de manera natural, como en lo general lo hacen los países en encuestas donde es una pregunta secundaria, donde es una pregunta prácticamente dicotómica, se implementó y nos da una medición de 1.9 millones de personas que se autorreconocían como parte de la población LGBTI+. Y eso nos quedaba claro que algo andaba mal. Eso es como lo hacen la mayoría de los países en el mundo, les da cifras entre el 1 y el 3% de población LGBTI+, 3% para aquellos países cuyas sociedades son más abiertas, más respetuosas, y etc., ¿no? 1% donde hay mucha estigmatización, pero aún hay personas que tienen el valor de manifestar su orientación o identidad de género, ¿no? Y sabíamos que estábamos mal, ¿no? ¿Qué fue lo que hicimos hace 5 años? Empezar a trabajar de manera muy intensa con grupos especializados para empezar a generar estas mejores fórmulas que nos permitieran tener un mejor acercamiento. Se detonó una prueba piloto en 2019 y en 2021 ya por fin teníamos la encuesta. Y eso es lo que nos hace completamente diferentes al resto del mundo. Somos de los países ya con la cifra más alta de medición relativa en dicha población, porque el gran dato de esta encuesta es que logramos que se autorreconocieran 5 millones de personas a lo largo del territorio nacional. 5, eso es de verdad muy complejo, que representa el 5.1% de la población, Jaime. Pues habla bien de una sociedad, ¿no, Edgar? Tú que conoces mucho de estudios demográficos, creo que habla bien reconocernos. Ahora todavía hay muchas otras cosas que faltan, ¿no? Derechos, igualdad, equidad, respeto, tolerancia y todo eso que viene. A ver, Edgar, ¿qué otros datos destacarías de esta gran encuesta que ustedes hicieron? Es un segmento de población bien importante que, por ejemplo, yo que le meto los números en torno al sector turístico, por ejemplo, el sector LGBTI más representa un atractivo bien especial porque es un segmento que viaja, que genera derrama económica, que gasta bien, que le gusta comer bien, que le gusta divertirse bien. Hay buenas opciones. Es un segmento bien educado, que pueden ascender a niveles de empleo bien importante, vaya. Bueno, hacia allá vamos. Lo primero es saber cuál es el monto. Si no sabíamos el monto más acercado a la realidad, la discusión no tendría ni sentido, ¿no? Entonces, lo primero que había que era visibilizar el monto, 5 millones. Que además también lo que nos da gusto, Jaime, es que
a lo largo del territorio nacional se comporta de manera muy diferente. Estamos muy acostumbrados a ver las grandes marchas de la Ciudad de México, de Guadalajara, de Monterrey, y dicho y hecho, salió que el Estado de México, con casi 500,000 de personas autorreconocidas, el Estado de México, ¿no? La Ciudad de México también con más de 300,000 personas autorreconocidas, concretamente tuvimos 311,000, Veracruz con casi 310,000, Jalisco con 298,000 y Nuevo León con 286,000, prácticamente muy similares las últimas 4 entidades, alrededor de los 300,000. Pero quiero visibilizar, estimado Jaime, entidades que prácticamente no se habla de ellas sobre esta temática y que resulta que relativamente salieron con más población que las entidades que te dije. Mira. Por ejemplo, Colima, el 8.7% de su población se autorreconoció como parte de la comunidad LGBTI+. El 8.7, casi 4 puntos arriba del nacional. Y si lo comparamos, por ejemplo, con el Estado de México, que está en 3.7, pues prácticamente 5 puntos porcentuales arriba. O sea, de ese tamaño la diferencia que se presenta. Es decir, relativamente hay mayor población en relación a su propia población en Colima que en el Estado de México, a pesar del 500,000 del Estado de México. Solo para que te des una idea. Ese también es un gran dato, como no te imaginas, porque visibiliza entidades y poblaciones donde prácticamente no se habla, no se discute sobre esa temática. En segundo lugar estaba Yucatán con 8.3, Querétaro con 8.2, Guerrero con 7.4 y Aguascalientes y Campeche con 7.3, querido Jaime. Sí, la población LGBTI tiene un nivel educativo ampliamente mayor que el resto de la población. Eso es de destacar. Por ejemplo, el 36.2% de dicha población tiene educación media superior, en tanto el 23.9% del resto de la población. Es decir, hay una brecha, querido Jaime, de más de 12 puntos porcentuales. Sí. Eso, solo para que te des una idea, cada año avanzamos un año de educación, un año, y acabamos de terminar la secundaria. Acá te estoy diciendo que mucha de su población está en los niveles de media superior y educación superior, 26% en educación superior, por ejemplo, contra 22.5% del resto de la población. Es decir, que más de la mitad de su población, concretamente más del 60% de su población, tiene educación al menos media superior, y eso hace que concuerde con lo que tú estás comentando, ¿no? Son personas con mayor educación, se ve reflejado, querido Jaime, en sus niveles laborales, efectivamente, porque el 4.7% de esta son personas funcionarias, directivas o dirigen a algún negocio o institución, contra el 4.3%, que además hay 5 puntos de diferencia porcentual en los trabajadores de servicios personales, que son mejor remunerados, con 13.3 contra 8.2, y por el contrario, están en menos presencia en actividades agrícolas o artesanales, que son las menos rentables. Entonces, todo lo que estás describiendo, esta encuesta te lo está ratificando, Jaime. Claro. Oye, Edgar, ¿y con qué periodicidad se van a hacer? ¿Lo van a hacer con la periodicidad que realizan las otras encuestas que van en ese sentido de conocernos más? Así es. La intención es que encuestas como las que miden la violencia contra la mujer, las que miden el trabajo no remunerado, tienen periodicidad cada 5 años porque son fenómenos que tardan en moverse. Debemos de esperar a que la sociedad avance un poquito más en sus costumbres, en sus desarrollos interpersonales, para verificar si hay un cambio en las mismas. Y lo que vamos a hacer con esta encuesta, o lo tenemos planificado, es que cada 5 años estemos monitoreando esta temática, dejarle un periodo de madurez a la sociedad para verificar si ha habido un cambio. Por ejemplo, en el tema de la participación al interior del hogar para el trabajo no remunerado, después de 5 años, y lo acabamos de medir, apenas si avanzamos un
unos cuantos porcentajes de punto de los varones que se incorporan un poquito más a las actividades del hogar, por darte un ejemplo. En 5 años, imagínate. Edgar, pues esto les debe llenar de satisfacción, ¿no? Para pues generar una sociedad más equilibrada, para que nos entendamos mejor, para que nos respetemos más. Pues existe esa tolerancia, ¿no? En una sociedad que demanda igualdad y que demanda, pues, este tipo de información. Mira, ahorita acabo de decir la parte favorable, pero sí hay retos que enfrenta la comunidad LGBTI. Por ejemplo, el 28% de la población LGBTI más enfrenta un rechazo en el ámbito laboral contra el resto de la población, que es del 18%. Es decir, hay 10 puntos de diferencia por esta temática. Cuando, fíjate nada más cómo distorsiona el mercado, es el rechazo a un grupo de personas talentosas, bien educadas, con éxito laboral y económico, manifiestan mayores niveles de satisfacción económica que el resto de la población, así lo manifiesta la encuesta. Pero a su vez están recibiendo un rechazo y que va a distorsionar el mercado laboral y no va a potencializar el talento humano que hay en México, Jaime. Pues Edgar, te abrazo y te deseo un excelente fin de semana. Gracias por estos minutos y nos ayudas mucho también a comprender lo que realizan y lo que está trabajando la valiosísima institución que es el INEGI. Abrazo grande, Edgar, cuídate mucho. Querido Jaime, un fuerte abrazo a ti y a tu auditorio en este fin de semana. Hasta pronto, vamos a ir a la pausa, son las 8:42, regresamos.